Presenta la siguiente entrevista Ciarpela Bienes Raíces, Moreno 3181. Bueno. Paremos un poquito la risa, por favor, porque están pasando 45 minutos de las 8 de la mañana y como lo anunciamos, tenemos la visita de Martín Endere, precandidato a diputado. Pero ¿cómo me subió el concejal, por favor? Felicitaciones, Martín, buenos días. Buenos días, Ezequiel. Buenos días, Pablo. Gracias por la invitación al piso. No, es un placer tenerte acá, Martín. Bueno, ¿cómo fue? Contanos un poquito la previa, cuando te enteraste. La previa, y bueno, era viernes previo al cierre de listas y me llama por teléfono Ezequiel. Bueno, me dice que tomó la decisión de que yo encabece la lista de diputados. La verdad que me corrió un frío en la espalda porque uno, si bien siempre lo vengo manifestando, nosotros somos un grupo de trabajo que el recorrido en la séptima sección lo veníamos haciendo desde el principio de año, sin saber qué rol nos iba a tocar a jugar cada uno. Así que fue una noticia que la tomé con mucho orgullo, con mucha alegría, siempre agradecido con Ezequiel por la confianza. Y al otro día nos íbamos a La Plata porque estaba la presentación de listas, así que se enteró el resto del grupo, feliz también por su reacción. Bueno, acá estamos, recorriendo. Y ya estás recorriendo la séptima, sí. Que recién charlábamos fuera del micrófono. Bueno, esta cosa de tener que salir y ir contra muchos intendentes oficialistas. Sí, como te lo decía fuera del aire, este es un armado que se inicia a principio de año. Ezequiel nos encargó la tarea, un grupo que recorramos la séptima, que empecemos a conversar con distintos candidatos. Pero te puedo decir que son grandes personas y sobre todas las cosas grandes candidatos en cada lugar de la sección. Nosotros tenemos a Natalia Colomé en Azul, que viene a hacer una excelente elección en el 21 y se sumó al espacio. Lo mismo nos pasa con Alvear, con Martiniano Valerga, actual concejal y también disputando la interna con el intendente Capra, pero realmente con un trabajo enorme. Martín Cueto en Tapalqué, Ramiro Ewen en 25 de Mayo, Astorgano en Saladillo. Bueno, en Bolívar se da la particularidad que tenemos 3 candidatos que van en la lista de Horacio y de Colorado. Sí, de Bolívar es un caso atípico. Son 5 listas que van a la interna. Bueno. Sí. Van a dividir como Como loco, ¿no? Complicado eso, va a ser un metegol complicado. Sí. ¿Sabés lo que quería preguntarte? Porque uno cuando está en Olavarría ve la problemática de Olavarría y Olavarría, pero cuando vos te vas a otras localidades y volvés a Olavarría, ¿ves? ¿Cómo la ves? Mirá, yo bastante subjetivo. Yo viví mucho tiempo fuera de Olavarría cuando me fui a estudiar y siempre, cada vez que venía me costaba irme. Así que, sí. Pero la verdad es que yo noto que Olavarría es un faro para la región. Es un faro en muchísimos sentidos. Cualquier persona que tenga un problema de salud tiene Olavarría como primera opción, sin dudas. Bolívar, Tapalqué, Alvear, hablábamos con la gente de Chillar. Tiene a Olavarría como primera opción. Nosotros tenemos un hospital de excelencia, más allá de cuestiones que siempre surgen, un hospital tan grande. Hay que tener en cuenta que prácticamente la mitad de los empleados del municipio pertenecen al sistema de salud. Es un sistema de salud muy grande y en ese aspecto es un faro. Y también lo es en materia de productiva. Esto no es una novedad que estoy dando, industrialmente es muy importante. Cada vez se convierte en un polo universitario más importante. Olavarría tiene una oferta universitaria que nos cuesta dimensionar, de manera que la región nos mira con mucha empatía y trata de tomar experiencias de la ciudad para transportarlas a sus localidades. Bueno, para mí eso es muy importante, siempre obviamente con cuestiones a mejorar, ¿no? Y después cada localidad tiene su problemática particular, que por eso también está bueno recorrerlas y no solamente tratar de conocerlas por el diario, recorrerlas, conversar con el vecino, conversar con el productor, y problemáticas que son de alcance general. Y esto lo vengo mencionando bastante, y las rutas son una problemática increíble. Nosotros tenemos un estado de las rutas que es deplorable
Y esto no lo vive solamente el que se va de vacaciones, esto lo vive el trabajador, el viajante, el camionero, el maestro que tiene que ir a dar clases a una localidad rural y toma la 226, si vemos el estado de la 226 hasta Bolívar. Hasta Bolívar es re complicado. Es muy complicado. Muy complicado. Y estamos hablando muchas veces de bacheo y de demarcación, no estamos hablando de hacer una ruta nueva. Con lo cual eso marca la desidia, exacto. que hay eso es lo que no deberíamos permitir, la desidia. Sí, te iba a decir eso. Yo no estoy pretendiendo que me hagan una ruta nueva, que me la pinten aunque sea. Porque hay días de niebla que no sabes por dónde vas. O días de lluvia que vos mirás y decís, ¿por dónde vengo? Y un corredor que está privatizado, y sin embargo es la 51. Cuando girás la curva de Alvear para allá, ahí hay accidentes todo el tiempo porque la ruta está más baja que los campos, se inunda, es un desastre. Y de repente venís por una ruta y te encontrás con una ruta más angosta, sin demarcar, con una obra sin terminar. Sí. Esas son las cosas que, y ya no hablo de una gestión en particular, hablo en general, no deberíamos permitirlas. Hay cuestiones, las obras que arrancan se tienen que terminar, ¿no? Yo creo que no tenemos más que padecer esto, que son eternas y son obras que no llegan. Nos pasó con el enlace Néstor Kirchner, el fiel reflejo, no es una obra que no tiene, creo que tiene 10 años, y hoy la transita y no tiene una demarcación, con una ruta que quien la conoce sabe que tiene ondulaciones, sí, curvas pronunciadas, es esencial la demarcación y no la tiene. Martín, días atrás vos has tenido declaraciones con respecto a lo que tiene que ver con viviendas, ¿no? Puntualmente hemos tenido un intento de usurpación de un terreno aquí en Olavarría, donde se han tomado cartas en el asunto, donde se han tomado posturas. Vas a pasar a lo que es la provincia de Buenos Aires. Me imagino que alguno de los proyectos o tiene que ver con ley de alquileres o también con algún plan provincial para poder activar para aquellas personas, para aquellas personas, porque lamentablemente los datos ya dicen que las personas que trabajan son pobres, para poder tener una vivienda digna y poder salir, ¿no?, de ese juego vicioso que tienen los alquileres, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires y yendo a lo que es el país, estos aumentos que parece ser que no hay sueldo que alcance para poder pagar un alquiler, para poder pagar todo lo que hay que pagar, ¿no? 104%. Lo básico. 104%. Que es lo más preocupante, y lamentablemente la inflación es el karma de todos los gobiernos. Sí, Ezequiel, la ley de alquileres es un gran problema. Sí hay que decir que la ley es una ley nacional, con lo cual uno siempre puede impulsar acciones, pero es el Congreso Nacional el que debe modificarla, y debe porque es un problema para todos los inquilinos. Que nos ha tocado alquilar gran parte de nuestra vida, sabemos que esa dependencia y la inseguridad que te genera no saber los aumentos, cómo van a venir, es muy complejo. Y vemos que además, por otro lado, hay mucho retiro de oferta para alquileres, con lo cual hay un problema de los dueños y hay un problema también de los inquilinos. Y ese problema vemos como que todavía no termina de estar en la agenda política. Es decir, está en la agenda social, es un problema social, pero todavía no traspasa la agenda política y no se toma nota. Lo cual, la ley de alquileres es un problema. Cuando nace para resolverlo, pero lamentablemente lo incrementó, con lo cual lo que tiene que hacer ahí la política es activamente tomar medidas y tratar de resolverlo. En el mientras tanto hay un montón de acciones que se pueden tomar en el medio y tienen que ver con tratar de facilitar el tránsito hacia alquiler, que bueno, eso sí pueden ser acciones que puede tomar una provincia, pero la ley es una ley nacional y que requiere una modificación del Congreso Nacional. Respecto al otro tema que manifestabas de vivienda, estoy completamente de acuerdo con lo que vos decís. Lo manifestaba a un colega de ustedes, que si uno toma el censo del año 2000 y lo ve en el año 2010, ve cómo la cantidad de titulares de vivienda va en descenso. Y si lo ve en el año 2022, eso también se incrementa. ¿Qué quiere decir esto? Que es un problema estructural. Y no quiere decir que es una falta de construcción de viviendas. No tiene que ver con eso, porque las viviendas se construyen igual. Sí. Lo que tiene que ver es con una falta de acceso. La falta de acceso, vos tenés que segmentarla, porque hay sectores que no acceden a la casa propia porque no tienen un crédito hipotecario, y para tener un crédito hipotecario hoy es prácticamente imposible. Hay sectores que no acceden
porque si bien tienen el terreno, no llegan a un crédito hipotecario y tampoco llegan a acceder a comprar los materiales, y hay sectores que son los sectores más vulnerables, que ahí sí se requiere el accionar concreto del Estado. Y acá me parece que hay que ponerlo de manifiesto. Cuando hablamos de vivienda social, el gobierno provincial de Axel Kicillof no hizo una vivienda social en Olavarría. ¿Y qué estoy diciendo con vivienda social? El último plan de vivienda social que se terminó en Olavarría fue el barrio Piquelado, con inscripción abierta a la totalidad de la población, obviamente que tenía que tener requisitos de no tener vivienda, ¿no? Pero, y de menores ingresos. El resto de los programas de viviendas que se hicieron en este tiempo, que se hicieron, fue completar el barrio Educadores, y quiero hacer un paréntesis y ponerlo de relevancia. Toda vivienda que se haga en Olavarría y que facilite el acceso es importante y lo felicito. Pero tampoco hay que tergiversar los temas. Sobre los sectores sociales vulnerables, el gobierno de Axel Kicillof no hizo una vivienda en Olavarría. Y eso hay que ponerlo de manifiesto. Porque si no, cuando hablamos de vivienda, cuando hablamos de acceso a la tierra, mezclamos todo y buscamos echar la culpa a un gobierno local. Y la verdad, reconocido por el propio gobernador, los planes masivos de vivienda requieren del apoyo económico de la provincia y del Estado. Y esto es importante reconocerlo, porque el barrio que se está iniciando ahora, el barrio Seco 3, lo cual, insisto, que es una excelente noticia porque mucha gente va a poder acceder, es para un sector. Que pertenece a un sector. Y lo mismo sucedió con el barrio que se hicieron los Procrear para los afiliados de AOMA, también pertenece a un sector. Entonces es importante, y a veces quedaba como una discusión vacía si nosotros empezamos a echarnos las culpas, pero es importante segmentar y transparentar. Nosotros en el año 2019, la gestión de Ezequiel Gali tomó la decisión de hacer un registro de demanda habitacional. ¿Eso qué es lo que iba a hacer? Iba a transparentar un problema, obviamente. Sí. Porque iba a poner en evidencia la cantidad de personas en Olavarría que no tienen acceso a la vivienda. Pero eso, como política pública, vos lo tenés que hacer, porque es lo que te va a permitir después poder planificar los distintos planes de vivienda, que puede ser el acceso a un lote, como recientemente se hizo entrega de lotes en Piquelado, como hace un tiempo se hizo en Loma Negra, o distintos planes de vivienda. Cuando se critica abiertamente a las viviendas TUBI, también hay que decir que el sistema de viviendas TUBI, que va a llevar casi este año 50 viviendas entregadas, está pensado para un segmento de la sociedad, que es un segmento que, si bien puede tener un acceso económico, es rico para una vivienda social y es pobre para un banco. Y es un sector que siempre queda relegado. Es ese sector que quizás tiene para poder licitar, como fue o como son las viviendas TUBI, pero no tiene ni para comprar un terreno y construir o para acceder a un crédito hipotecario, que también es un sector que hay que atender. Yo creo que todo sector que no tiene acceso a la vivienda tiene que ser atendido. Algunos por los bancos comerciales y otros por el Estado. Martín, la demografía de Olavarría creció, no tenemos los datos oficiales del censo, ya hubo muchas fallas en ese censo, pero yo ahora quiero ir a lo que tiene que ver como es la educación, ¿no? Ustedes dentro de lo que es el HCD han trabajado con propuestas muy importantes con respecto a lo que es la educación, también donde se han tomado denuncias importantes con respecto a los que están en la cuestión de la gestión, ¿no? Que tienen la conexión con provincia de Buenos Aires para poder responder a las demandas que tienen los distintos vecinos, como por ejemplo tenemos familias TDH Olavarría. ¿Se está planificando una propuesta en la provincia de Buenos Aires con serias reformas para lo que tiene que ver con la educación, dado que también lamentablemente el índice de niños y adolescentes pobres está creciendo? Sí, Ezequiel, ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de inclusión educativa, si no hay inclusión, la inclusión es un eslogan. Y vos lo dijiste, manifestaste, familias TDA, que nosotros tenemos el placer de compartir con Maite Salerno el bloque, y ella es una persona que una ferviente trabajadora en ese tema. Más de una vez puso en evidencia cómo detrás de ese eslogan de inclusión educativa, si la inclusión no existe y no se da en las aulas, y no se, particularmente sobre los chicos que tienen esas condiciones, si no se trabaja y no se les da la posibilidad, la verdad es que el concepto, si vos no lo acompañás con hechos, no existe. Y
y esto es un punto importante para remarcar, porque volvemos a lo mismo. Digo, yo creo que cuando nos quieren manifestar conceptos y ese concepto después no está en la realidad, y la verdad que a la larga o a la corta nos vamos a dar cuenta que es una mentira. Respecto de las reformas educativas, distintas mesas de educación se están llevando adelante. Maite Salerno con el equipo de educación están llevando adelante distintas mesas educativas, y eso lo que busca es traducirse en reformas que seguramente son necesarias. Y déjame contarte una anécdota chiquitita, sí. Porque nosotros siempre decimos que cualquier acción que tengas que planificar tiene que estar precedida por la escucha. Si vos no escuchaste lo que está pasando, podés haber leído cientos de libros, pero te disociás de la realidad. Y el otro día, conversando con un presidente de centro de estudiantes secundaria, nos marcaban distintas necesidades y cómo el sistema pedagógico, y en esto soy respetuoso porque no soy un especialista, la verdad, cómo tiene que ayornarse en muchas formas de enseñar o ciertas modificaciones en la currícula que quizás son las que los chicos van a necesitar para conseguir un trabajo. Sí. Bueno, y eso también son cuestiones que tenemos que tomar nota. ¿Has tenido una visita con respecto a ese tema? Que brindó una charla. Sí, nosotros tuvimos una charla respecto de consejos escolares, y ahí se puso también en evidencia cómo y hablando también de vulnerabilidad y de trabajo respecto a los sectores más vulnerables, y se puso en evidencia el valor nutricional de cómo se trabaja con esos chicos, lo cual me pareció para mí clave. Y son cuestiones que importantes y que a veces no se le dan bolilla. El sistema como estaba organizado, el sistema alimentario, tenía en cuenta un montón de cuestiones nutricionales que se perdieron y que son más que importantes, sobre todo en los primeros años de vida y de acceso a la educación de los chicos. Y fue una charla que hicimos en el marco del Instituto República, que vino Marcelo Di Mario, que estuvo dentro de la estructura de consejos escolares provinciales. Uh-huh. Sí. Sí, nosotros lo hemos tenido el otro día después de la charla, y hemos tenido un notón. Creo que fue una de las notas que más me gustó hacer. Yo creo que, como dicen los muchachos de... Por eso te refresqué esa charla, para que te acuerdes. Con hambre no se puede pensar, así no, que... lamentablemente no. Bueno, mi última pregunta, Martín, tiene que ver con el tema de seguridad, que creo que es lo que nos preocupa a todos. Lamentablemente la inseguridad, por un lado, en el partido de Olavarría está creciendo, se está trabajando, se está poniendo en acción en el activar mucho más cámaras, en incentivar a los vecinos para que se sumen en ojos en alerta. Por ejemplo, es una labor que ustedes ya vienen destacando desde el Consejo Deliberante. Pero yo creo que ahora se viene posiblemente otro paradigma. No vamos a hablar de sondeos ni de encuestas porque no se puede hablar. No se puede. Pero parece ser que puede haber una posibilidad de un cambio de gobierno. Y me gustaría saber, ¿no?, qué es lo que se habla ahí en esas reuniones privadas que tienen con los distintos candidatos, o tal vez cuando viene Larreta y hacen reuniones privadas, o viajan para Buenos Aires y tienen distintas reuniones. Con el tema de seguridad, ¿cómo van a estar trabajando en la provincia de Buenos Aires? Bueno, como vos decís, el tema de seguridad es clave. Es un tema provincial, pero que impacta en lo local. Uh-huh. Y impacta directamente. Acá desde lo local hay un montón de acciones que se vienen llevando adelante, ojos en alerta, cámaras, combustible a los móviles, horas extra a los policías. Hay un montón de acciones que desde el municipio y dentro de sus posibilidades se están llevando adelante. Ahora, la seguridad es un problema, sobre todo en las ciudades que como las nuestras, y ni qué hablar cuando incrementan su volumen. La propuesta de seguridad que viene analizando y trabajando Santilli y muchas cuestiones tomadas que se hicieron en Cava, en la capital federal, tienen que ver con una reorganización de la fuerza, dotarla también de elementos tecnológicos que hoy no se están utilizando, ser más eficientes en la utilización del recurso. Incluso hay una de las charlas que nosotros tuvimos, pero en realidad esa charla es solamente un breve resumen de lo que se viene trabajando, se llama Radiografía de la Provincia de Buenos Aires.
Y en esa radiografía de la provincia de Buenos Aires que ha hecho el equipo de gestión de Diego Santilli, tiene que ver con distintos segmentos, como puede ser la producción, la educación, la salud, pero en materia de seguridad también se ha hecho un relevamiento muy importante, y en ese mapa del delito que se hace, se han identificado distintos tipos de delito, y eso requiere una fuerza que se debe abocar a un sector específico, como puede ser primero y segundo cordón, y hacia el interior quizás el sistema de seguridad debe ser distinto, con otra descentralización, con otra organización de lo que tiene que ver con las cámaras de seguridad, los anillos de seguridad, el despliegue de la fuerza. Bueno, eso es un análisis pormenorizado que se viene haciendo, y que nosotros entendemos y creemos que como se pudo hacer en la ciudad de Buenos Aires y se bajó a los índices de delito de menores de Latinoamérica, en una capital que yo viví 18 años en Capital Federal y realmente viví la transformación que pasó en todo lo que fue el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y quien fueron anteriormente. Y la verdad es que se puede. Yo creo que tiene que ver con una cuestión de decisión política y particularmente de avanzar. Dejar de pasar el tiempo echando culpas a lo que pasó, a lo que se fue, o a las cuestiones externas, o porque no se puede, esas excusas que siempre recurrimos. Es decir, se puede y requiere decisión política. Y yo creo que hay un análisis, volviendo a tu pregunta, hay un análisis del equipo de Diego Santilli, hay un trabajo que ya está hecho y probado, y que creo que no tengo dudas que en caso de acceder a la gobernación lo va a poder mejorar. Bueno, la verdad que fue una nota como un poquito acotada porque ya nos pasamos de tiempo, sí, pero la verdad que fue un gusto tenerte acá en Piso. Te invitamos cuando quieras, porque hasta diciembre sos concejal. Muchísima suerte, muchísima mer en estas PASO, que bueno, que van a ser la gran encuesta en realidad. Esperemos que la gente se convenza. ¿Cómo podemos convencer a los olavarrienses para que te elijan, para que seas diputado? No, yo en primer lugar lo que quisiera es que el olavarriense vaya a votar. Me parece importante, estamos viendo baja participación, y es importante que vaya a votar. Los jóvenes, los no tan jóvenes, los mayores adultos, que vayan a votar. Que elijan con libertad, por sobre todas las cosas. Creo que ninguno de los que se siente acá a hablar de política tiene que condicionar a nadie, y no lo tiene que hacer en ningún lugar. Porque cuando digo ningún lugar, sobre todo en la educación, estamos escuchando que existe la palabra adoctrinamiento, existe. Y entonces yo lo que le pido a la comunidad educativa, que se dedique a educar, que haga libres pensadores, y que esos libres pensadores después elijan con absoluta libertad. Así que lo único que yo tengo la vocación es que la gente vaya a votar y elija con libertad. Martín Endere, precandidato a diputado, así pasaba por la séptima sección, por la primera mañana de Cadena 103. 7 minutos de las 9, chicos, nos vamos, ya comienza en buena compañía. Hoy se reincorpora Nisela Bravo al staff de Eduardo Lalana. Presentó Ciarpela Bienes Raíces, Moreno 3181, teléfono 412-402, lotes, casas, alquileres, terrenos. Ciarpela Bienes Raíces, 26 años de trayectoria.